el otro segundo tema que teníamos anunciado, que era de dona y pensiones. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí para hablar de nuestro sistema público de pensiones, como no, y de mujer. Tenemos una sociedad patriarcal, lo mínimo, y más de 1 millón de mujeres viven con la pensión del marido. Por lo tanto, muchas mujeres, como consecuencia de esto, se han tenido que reincorporar a la vida laboral, con muchas dificultades, porque tenemos un campo laboral muy precario. Los trabajos feminizados tienen malos contratos a media jornada, las cotizaciones muchas veces no son la realidad, los salarios son precarios, hay despidos improcedentes y además a muchas mujeres en los trabajos de mujeres nos encontramos que no les reconocen las enfermedades laborales. De esto saben mucho las Kelly, las trabajadoras del SAT, las señoras de la limpieza, las que trabajan en conserveras o en el campo. Pero además las mujeres somos la de la economía sumergida, por quien nadie cotiza. Tenemos también de que la brecha salarial por estos motivos es del 24%, pero además muchas veces las mujeres trabajando, haciendo el mismo trabajo que los hombres, ganamos un 12% más. Y menos, quiero decir. Me he equivocado, menos. Me he equivocado. Bueno, esto es el directo, que no lo graben, por favor. Pero bueno, además, como consecuencia de esto, tenemos el techo de cristal, que se llama, que no nos dejan ni promovernos, ni nos dejan a ciertos trabajos de poder principalmente, ni mejorar en nuestros trabajos por el hecho de ser mujeres. Las mujeres, los recortes en sanidad, en servicios sociales, en educación, se hace a costa del trabajo de las mujeres. Nosotras suplimos todas las deficiencias del sistema, haciendo dobles jornadas de trabajo en muchos casos a costa de nuestra salud y de nuestro tiempo libre. Una justicia sin perspectiva de género no es justicia. Nos encontramos que en nuestro sistema público de pensiones es muy difícil encontrar la igualdad entre hombres y mujeres con las reformas laborales y de pensiones que hicieron Zapatero y Rajoy. Zapatero subió la edad de jubilación, como lo sabemos, lo ha dicho el compañero, de 65 a 67 años. Pero para el cálculo, para tener el 100% de la pensión, lo subió de 35 a 37 años. Aquí pierden las mujeres. Pero donde más perdemos las mujeres es en el cálculo de la base reguladora. La base reguladora, como sabéis, es lo que dice es lo que dicta la pensión. Lo subió de 15 a 25 años. Y la cobertura de lagunas se hacía con el 100% de la base reguladora mínima. A partir del 4º año lo pasa al 50%, con lo cual se perdieron pensiones, hasta un 30% han perdido, principalmente las mujeres. Después se sacó Zapatero en ese tiempo el factor de sostenibilidad, que según los economistas iba a llevar a los futuros pensionistas a cobrar el 40% del último sueldo. Eso se tenía que haber aplicado en el 2027. Pero como a Rajoy no le pareció bastante ya lo que había hecho Zapatero, pasó ese factor de sostenibilidad que se aplicara en el 2019. Además, no podía sacar más del 3% de la hucha de las pensiones, se saca una ley de la manga y vació en 4 años la hucha de las pensiones. Y nos puso el 2,5%, por supuesto. Perdón, otra vez me he equivocado. El 0,25. Nos puso el 0,25, ¿vale? Y gracias al movimiento pensionista,
logramos volver a tener el IPC real. Y ese factor de sostenibilidad que se tenía que haber aplicado en el 2023, del 2019 lo pasó al 2023. Ese factor de sostenibilidad con el Pacto de Toledo ha desaparecido, pero nos han puesto el factor de equidad intergeneracional. Como vemos, tanto PP, PSOE, Rajoy, Zapatero han empobrecido a la clase trabajadora. Han sido nefastas para el sistema público de pensiones, pero sobre todo para las mujeres. Todos recordaremos que después de esas reformas prácticamente quedó el despido libre. ¿Y qué hicieron? Hicieron muchos ERES. ¿Y a quiénes pusieron en esos ERES? Gente mayor de 50 años, principalmente mujeres, no porque no fueran eficaces ni eficientes, sencillamente porque tenían unos salarios aceptables y fueron reemplazados por unos contratos basura y unos salarios de miseria. Estaban rebajando las cotizaciones a la seguridad social, pero ahí no les bastó. Hicieron encima unas tarifas planas para seguir rebajando las cotizaciones a la seguridad social y además dándole de mano de obra barata a los empresarios para que rebajaran sus costes laborales a costa de los trabajadores. Y tampoco tuvieron decencia ni dignidad en ver que todas esas personas mayores de 50 años difícilmente iban a encontrar trabajo. Rebajaban también el gasto en pensiones a costa de esas personas. Sobre todo las mujeres, difícilmente iban a encontrar trabajo. Y las obligaron a jubilarse con 61 años. Muchos de ellos, recordad que empezábamos con 14 años a trabajar, muchos de ellos con más de 40 años cotizados. Estos son los compañeros que ahora están luchando, que son los de Ajubi 40, que están llevando las reivindicaciones a Europa, porque hay pensiones que han perdido hasta un 30%. Sí, señor. Bueno, además de esto, vemos que nos dicen que no hay dinero para las pensiones. Eso no es verdad. Pero en el último Pacto de Toledo han sacado en la recomendación 13 la pensión de viudedad y de orfandad. Dicen que hay que hacer una reestructuración de esa pensión de viudedad. Lo que quieren pasarla es de contributiva a no contributiva. Eso es lo que quieren hacer. Y no lo podemos permitir, porque nosotros cuando trabajamos ponemos en las arcas de la seguridad social nuestro dinero, nuestras cotizaciones. Y las pensiones de viudedad no son una dádiva del gobierno, es dinero nuestro que hemos puesto para la futura pensión y que en caso de fallecimiento sea protección para la familia. Por lo tanto, no podemos permitir que pase a pensión no contributiva y a una pensión asistencial. Después nos dicen también que no hay dinero para las pensiones. El compañero ya habló de la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que son 500.000 millones de euros según los economistas frente a la crisis, y Escrivá ya reconoció 23.000 millones cada año. Pues las leyes son para cumplirlas y no las quieren cumplir porque saben perfectamente que las pensiones son sostenibles. Pero también se puede sacar dinero de otras maneras. He dicho antes las tarifas planas. Si las tarifas planas son para crear empleo, que lo pague el Ministerio de Trabajo, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros con las cotizaciones? Los falsos autónomos. Todos sabemos ahora la cantidad de trabajadores que lo están poniendo como autónomos cuando son trabajadores por cuenta ajena. Tenemos Globo, Cabify, etc. Los millones de horas extras que hay. Cotizan por 4 horas, nos hacen contrato por 4 horas y nos hacen trabajar 8 o 10 horas. Se cree que con ese número de horas extras se pueden crear 160.000 puestos de trabajo. Se dice rápido. Después
que se desgraven. ¿Por qué desgravan las pensiones privadas? Que quiten las desgravaciones. Y que destopen las cotizaciones. ¿Por qué los salarios hasta 63.000 euros pagan íntegramente y los salarios superiores no? Y luego el fraude fiscal, lo que decíamos antes, la economía sumergida, entre un 3,5 y un 4% del PIB. Y que pague el que más tiene, que se haga una reforma fiscal en condiciones. Muchos trabajadores estamos pagando más que muchas empresas. Las empresas de renta variable están pagando un 1%, las tecnológicas un 2,8%, las grandes empresas entre un 12 y un 17%, y muchos trabajadores pagamos más. Y luego también que se haga una mejor distribución de la productividad. Los economistas dicen que en el siglo pasado el 50% de la gente trabajaba en el campo y ahora con un 5% se hace lo mismo. Yo lo explico un poco caserillo porque yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico y en una parte de la producción el acondicionado de los comprimidos, las pastillas, como se dicen, antiguamente cogían un pote, una persona las contaba, otro le ponía el algodón, el tapón, otro el estuche, el prospecto. Se necesitaban 4 personas en 2 turnos para hacer esa parte de la producción. Ahora, con una persona en cabecera de máquina y otra a pie de máquina, se hace el mismo trabajo. Se han perdido 6 puestos de trabajo. ¿Y dónde ha ido ese dinero? Al empresario. Lo estamos viendo en los bancos. Cómo están poniendo cajeros, están cerrando oficinas, y por lo tanto, lo que habrá que hacer es que no coticen no por el número de personas, sino por productividad. Como ven, hay dinero para de donde poder sacar para las pensiones. No es verdad que no haya dinero. Vemos, por lo tanto, que el capitalismo y el sistema patriarcal, los dos se ayudan mutuamente. A las mujeres el patriarcado permite que se nos explote y que haya esa discriminación entre hombres y mujeres. Y el capitalismo lo que hace es empobrecer de diferentes maneras a hombres y mujeres, haciendo que la mujer una pobreza con rostro de mujer. Hemos visto también que desde algunos estamentos y algunos partidos políticos se hacen unas declaraciones de un machismo insolente e intolerable, diciendo que la violencia en vez de ser violencia de género, es una violencia doméstica. Esto significa retroceder años, décadas de lucha. La violencia contra las mujeres es una violación flagrante de los derechos humanos, que se da en todos los países, en todos los estamentos y en todas las clases sociales contra la mujer. Evidentemente la sociedad ha reaccionado creando leyes para facilitar, para disminuir la violencia, la discriminación, las leyes que favorecen en general a las mujeres, pero falta mucho en formación y en educación a la sociedad para que realmente sea eficaz. Nosotras, las mujeres pensionistas, somos de quienes decimos no a la guerra, no a esa guerra que nos destruye. Nos oponemos a todas las guerras porque solo hacen crueldad y miseria para todos los pueblos. Y como triunfo, como parte de la guerra,
somos las mujeres las que sufrimos un triunfo que ellos consideran como un trofeo en las guerras. Por lo tanto, nos oponemos tremendamente a todas las guerras porque somos las mujeres las que padecemos también. Además de eso, las mujeres pensionistas salimos todos los lunes, como sabéis, a defender nuestro sistema público de pensiones para las actuales generaciones, para nosotros y para las futuras generaciones. Nosotros somos las que estamos luchando contra esa discriminación de género, contra la pobreza de las mujeres, y seguiremos luchando para que todas tengamos un día, tengamos iguales condiciones que los hombres y que podamos seguir tener mejor vida. Pero nosotras también somos las que decimos que no vamos a seguir luchando juntos con los movimientos sociales. Vamos a intentar que lo público y lo social sea lo que realmente prime por delante de la guerra, y nosotras seguiremos luchando hasta que tengamos fuerzas. Seremos las que acompañaremos a las más jóvenes hasta el final. Las mujeres pensionistas somos los que queremos ser, mujeres libres y feministas.